Hola, hoy voy a hablar del texto El género, una categoría útil para el análisis histórico de Joan Scott. Como saben, el material que yo comparto está disponible en la Biblioteca Feminista en el Drive y este video lo pueden simplemente escuchar si quieren. Entonces, el texto es de 1986. Esto es importante porque lo que hace es discutir con otros términos, conceptos y perspectivas que había en ese momento. En una primera parte ella habla del género y detalla cómo ya se lo está usando como un término para hablar de una cualidad social en las distinciones basadas en el sexo. Como es historiadora, habla mucho de historia y ella propone que se debe hacer la historia de no la historia solo de las mujeres, sino que desde una mirada de género hay que poder ver hacia atrás, no solo en la historia, sino en la ciencia, en todo, y entender cómo hizo falta comprender esas relaciones entre hombres y mujeres y esas diferencias. Dice que el género debe servir para alumbrar lo nuevo y lo que ella dice cuando habla de categoría es que no debería ser un concepto, porque el concepto lo que hace es tratar de explicar a modo general algo y cuando yo uso un concepto lo que hago normalmente es tratar de ajustar la realidad que yo veo al concepto. Entonces que en realidad el género o esta mirada tiene que ser una categoría en el sentido de que nos permita analizar lo que pasa. Habla también de que hay estos tres ejes que ya se topan desde distintas perspectivas, a veces dándole más peso a uno o a otro, de clase, raza y género. También critica en un momento que empiece a haber ya una acogida política del tema, como es algo que se puede ver hasta ahora en las instituciones del Estado, como tomar el género, pero tratar de hablarlo como desde un sentido muy neutral y si es posible sin mencionar nada de relaciones de poder o de opresión. Entonces hay tres enfoques eh, que ella, que ella va a discutir un poco, ¿no? El primero es el patriarcado como concepto, la tradición marxista y el postestructuralismo. Entonces, cuando ella habla de patriarcado, eh, lo que pasa es que el lanzamiento de este texto y de otros coincide con el libro de Gerda Lerner que lanzó en el mismo año sobre el origen del patriarcado. Entonces, como es un concepto que se está como utilizando bastante, ya hace una discusión y dice que un poco lo que limita este concepto es que pone foco en la reproducción y que toma como base de la desigualdad la apropiación del cuerpo de las mujeres y que si lo vemos de esa forma estaríamos recayendo de nuevo en analizar solo desde desde las diferencias físicas entre hombres y mujeres, como tratar de dar las explicaciones desde ahí. Es algo que prima en toda forma de organización social y otra crítica que le hace es que con el patriarcado a veces se tiende a dar explicaciones universales a fenómenos que pueden ser muy particulares dependiendo del contexto, el momento histórico, el tipo de sociedad. Y, por ejemplo, una de esas es hablar de una necesidad del varón en algún momento de la historia de subordinar a la mujer, que sería como una razón universal que tratamos de poner para explicar cómo se dio todo. Esas son unas pequeñas críticas que ella hace sin tratar de invalidar para nada el concepto. Entonces, aquí algunos aportes de Gerda Lerner mismo es que es la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y niños de la familia y la ampliación de ese dominio sobre las mujeres en la sociedad en general. Entonces, el patriarcado es un concepto que va más hacia lo estructural, hacia cómo se originaron y cómo se sostuvieron y pasan estas relaciones de opresión en la sociedad y cómo de la formación de la familia nuclear que implica una sujeción de la mujer, luego esta lógica se expande a todos los espacios cuando la mujer ya empieza a participar en ellos. Luego aquí tenemos, bueno, algunos aportes más. Sobre la perspectiva marxista dice que la crítica que hace es que es una perspectiva histórica porque la teoría marxista es sobre todo una teoría sobre la historia. Entonces que cuando se parte solo de esta teoría o de esta perspectiva, siempre se trata de encontrar una explicación material.
Entonces, en el concepto de estructura del marxismo está la infraestructura, que es la base material, la estructura económica, y sobre todo eso se encontrarían las formas sociales como el arte, la ciencia, la filosofía, la religión, que se las toma como un montón de elementos que sirven para ir legitimando y reproduciendo este tipo de sistema desigual, cuya base es el modo de producción y la existencia de las clases sociales. Entonces, la historia del concepto de patriarcado viene mucho de los estudios hechos por Engels, y en otro momento habría que dar tiempo solo para entender este antecedente histórico, pero lo importante también es entender que el patriarcado existe antes del capitalismo, por ejemplo, en el momento en que se conforma la familia, en que hay un distinto valor del trabajo que realizan hombres y mujeres, o el trabajo de producción, y por otro lado el trabajo de reproducción y de cuidados, la sujeción al hombre, la regulación de la sexualidad, todo esto va existiendo en distintos sistemas de opresión que previos al capitalismo, pero también hablamos de que se fortalece con el capitalismo por la lógica de que todo en este sistema pasa a ser una mercancía, incluido el cuerpo de las mujeres, incluido el trabajo. Hay una apropiación total del valor producido por el trabajo de la mujer, y también esta lógica de la acumulación de una economía que se basa más por los beneficios que por el cuidado de la vida humana. Luego habla de la perspectiva postestructuralista, y ella sobre todo menciona a Freud y a Lacan, pero ya de toda esta corriente, digamos, hay más autores y pensadores como Roland Barthes, Michel Foucault, Deleuze, Butler, incluso Baudrillard. Y lo que tiene de diferente es que pone el foco o analiza las opresiones en otros ámbitos, como más en lo simbólico, en el lenguaje, en cómo esto que se da en las relaciones cotidianas entre personas y entre hombres y mujeres van construyendo la realidad, median entre la realidad y las ideas. Entonces analizan mucho el poder, y la definición de estructura es distinta, ¿no? Aquí está la definición de Giddens del estructuralismo: un conjunto de reglas y recursos que intervienen en la articulación institucional de sistemas sociales. Entonces, aquí se basa en esas normas, pero no solo las normas, digamos, que provienen de la ley o de las instituciones formales, digamos, del Estado, sino todas esas normas que también son normas sociales, normas culturales, cómo todo eso forma parte de la estructura. Entonces, esa es la diferencia básicamente, ¿no? Como desde esta perspectiva hay una estructura, o sea, en cómo se dan las relaciones sociales, que está marcada por todas esas normas y todo lo que pasa también en la vida cotidiana. Mientras acá hay una idea de estructura más bien como está la pirámide, ¿no? Como todo depende mucho más de la economía y de cómo las clases sociales se organizan para producir y repartir lo que produce. Entonces, el debate finalmente es ella no trata de decir que una valga más o menos que otra, sino que en realidad todas por separado pueden ser limitadas, y que también el debate es un debate filosófico, y esto es muy bueno porque como feministas también de alguna forma tomamos una postura filosófica en el sentido de cómo vamos a comprender el mundo. Entonces, por un lado es pensar que la realidad es objetiva, material, se puede conocer y transformar a partir de categorías universales, ¿no? Como desde el marxismo o incluso a veces del patriarcado, como tratando de explicar todo desde ciertas categorías, y que también implica que por lo tanto yo pienso que hay una forma universal de cambiar, y que la realidad se construye permanente y sistemáticamente en las relaciones y fenómenos cotidianos. Esta sería la otra postura. Como digo, no es que la una desmiente a la otra, sino que habría que saber cómo eh, combinar en el análisis todo para que el análisis nuestro sea más amplio. Entonces ella dice no más causalidad universal, o sea, en lugar de tratar de partir y tomar teorías que nos den explicaciones universales de cuáles son las causas,
hay que ir a explicaciones significativas, mucho más pensadas, mucho más analizadas, mucho más también en lo cotidiano, en las relaciones. No más la noción del poder social coherente, estructurado y centralizado en un aparato, en un estado, en una clase, sino también una noción del poder distinta, porque por ejemplo si hablamos de patriarcado está este elemento también del pacto varonil, o sea, de que es un tipo de opresión a las mujeres que trasciende las clases. Entonces, esto rompe con la idea de que el poder está concentrado en una clase, porque si hay distintas formas de opresión, entonces hay distintas formas de poder que no están necesariamente concentradas en una clase porque trascienden la clase, por ejemplo, en la relación entre hombres y mujeres. Y ahora lo que hay que hablar más es sobre la agencia humana, la resistencia, ¿no? Como qué podemos hacer. Entonces la propuesta de ella finalmente es que el género debe servir para eso, para analizar más que para explicar, y que los 4 elementos que ella propone que tiene son los símbolos, las representaciones, las normas, las instituciones, no solo instituciones del Estado, sino las instituciones sociales. La familia, por ejemplo, es una institución social que van velando por el cumplimiento de estas normas, y las identidades subjetivas, ¿sabes? Cómo nos vamos configurando nosotros a nivel de individuos. Entonces también habla del Estado, y lo que dice más o menos es que hay que entender que el Estado no gana algo de inmediato, sino que también el Estado, lo que hay que hacer es que hay que analizar cómo se configura el poder y el mantenimiento del control. O sea que, por ejemplo, el controlar o regular la sexualidad de las mujeres no significa un beneficio inmediato, un beneficio que lo podamos como palpar para el Estado o para el sistema, sino que es toda la idea de que nosotras somos como el ejemplo de alguna forma que sobre nosotras se ha construido ese poder, ¿no? Somos el ejemplo de la jerarquía en los pequeños espacios, es como la noción de Adriana Guzmán, cuando dice cómo construimos una sociedad distinta y cómo pedimos una sociedad sin explotación, si lo primero que hacemos en la casa es aprender a explotar a nuestra mamá. Entonces somos como el ejemplo y el espacio y los sujetos, nosotras, donde se va siempre construyendo ese poder. Eso a nivel general, y ahora lo que hay que hacer, digamos, como un ejercicio, es tratar de tomar estos conceptos y entender cómo en la actualidad los podemos pensar y analizar también. Entonces, quisiera de aquí hacer otro video pensando en cómo se entiende la relación entre patriarcado y capitalismo y qué ejemplos concretos podemos ver ahora. Y eso es todo. Entonces, espero que les haya sido útil, y si tienen ustedes ejemplos también sobre esto, díganme para poder hacer algo mucho más completo.